Éxodo capítulo 29. En este capítulo se nos narra las instrucciones que Dios le da ahora a Moisés para consagrar a los sacerdotes. Ya habló acerca de la construcción del tabernáculo, de los atrios, de todo lo que era alrededor del tabernáculo, de la mayoría de los muebles. Ahora en este capítulo habla de los que van a ministrar en ese tabernáculo. En el anterior se habló de las vestiduras, ahora se va a hablar de la ceremonia de consagración de los sacerdotes. Para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes, así dice el texto. Así que el propósito de la consagración, es decir, cuando los consagraban, era separarlos precisamente, apartarlos para Dios. Los ingredientes que vienen en este capítulo de esta consagración es un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, panes sin levadura y tortas sin levadura. Esos eran los ingredientes que ahorita los voy a ir describiendo. Se menciona que había que lavar a los sacerdotes. Esto ocurría afuera del tabernáculo, en la puerta. O sea que era algo que todos podían ver. Aarón y sus hijos no se lavarían ellos mismos. Aarón y sus hijos iban a ser los sacerdotes y era Moisés el que los iba a lavar. Después de este lavamiento ya no se necesitaba más, solamente se lavaban sus manos y sus pies cuando ministraban. También se habla del versículo 5 al 9, la unción. Dice, después de ser limpiados, el sacerdote debía de ser vestido con las vestiduras del capítulo anterior y tenían que ser ungidos con aceite. Sabemos que el aceite es una representación del Espíritu Santo y ellos necesitaban ser ungidos con ese aceite, siendo derramado ese aceite sobre sus cabezas, lo que indicaba que no era poquito aceite, era bastante y era derramado en gran medida. Ahora, se hacían 2 ofrendas, una ofrenda por el pecado. Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, dice el texto. De los versos 10 al 14 se nos narra esta ofrenda por el pecado. Era decir, hemos fallado, no hemos logrado complacer a Dios por nuestro pecado, pero este animal, y ponían sus manos como que transferían su pecado, ahora es darle a Dios este animal para expiar nuestro pecado. ¿Sí? Era una representación de lo que Jesús después iba a ser el Cordero de Dios que iba a tomar nuestro lugar. La segunda ofrenda que se tenía que hacer era la ofrenda de consagración. Se tomaba el otro cordero, o carnero más bien, y lo mismo, Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Esta ofrenda de consagración pues era precisamente ya para consagrarlos a ellos. La anterior era la ofrenda de la expiación y esta de consagración. Acuérdense, es una ceremonia para consagrar a los sacerdotes. Cada vez que se consagraban sacerdotes, esto se repetía. Obviamente aquí se menciona a Aarón porque fueron los primeros, Aarón y sus hijos. En esta ofrenda de la consagración era donde se les aplicaba la sangre de ese cordero o carnero a los sacerdotes en su oreja, en el pulgar y en el pie del sacerdote. ¿Sí? Todo esto tenía un simbolismo. Con los restos de este animalito se hacía una ofrenda mecida. Dice, ese mismo cordero del cual habían usado la sangre era mecida. Las mejores partes eran puestas juntas en conjunto con los panes, la torta del pan, y era mecida ante Dios como un acto de presentación. Esta ceremonia se repetía por 7 días. Los sacerdotes tenían que estar 7 días en esta consagración. La consagración no era rápida, no era fácil, se tomaba tiempo, reflexión de los sacerdotes y conciencia de lo que ellos estaban tomando como responsabilidad. No cualquiera lo hacía, era algo muy sagrado y se tomaban 7 días durante esto, los hacían todos los días hasta el 7º día. Para terminar el capítulo, Dios ya ordena la ofrenda continua, que eran 2 corderos, uno por la mañana y otro al caer la tarde. No era la ceremonia de consagración, esa ya se termina, pero el capítulo al final, en sus versos finales, habla de esta orden que Dios le da a los sacerdotes
de que se hiciera una ofrenda por la mañana y otra por la tarde. Y el pueblo de Israel llevó a cabo todos los años esta ofrenda, a excepción de los tiempos de cautiverio o cuando tenían tiempos de apostasía que se alejaban de Dios. Los sacerdotes siempre ofrecían un cordero por la mañana y otro al caer la tarde. ¿Para qué? Dice ahí el capítulo, para santificarlos. Y porque yo, dice Dios, quiero habitar en medio de ellos, en medio de mi pueblo.